Hola, buenos días barra tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre la tradición de la traducción en Francia, un proceso histórico muy importante que ha influido tanto en el desarrollo del idioma francés como en la difusión del conocimiento en Europa. Para empezar, es importante entender que la traducción en Francia no surgió de manera aislada, sino que forma parte de una tradición más amplia, que es la tradición latina en Europa occidental. A lo largo del tiempo, la traducción no solo sirvió para transmitir ideas, sino también para desarrollar el idioma francés y hacerlo más accesible para la población. En la Edad Media, la traducción se realizaba principalmente en latín, ya que era la lengua del conocimiento y de la Iglesia. Estas traducciones se llevaban a cabo en monasterios, donde los monjes copiaban y traducían textos. Muchos de los textos que se traducían provenían del árabe y del griego, especialmente en áreas como la filosofía y la ciencia. Un centro muy importante en este proceso fue la Escuela de Toledo, donde se tradujeron numerosas obras que marcaron un antes y un después en la historia de la traducción. Las primeras traducciones al francés antiguo aparecieron hasta el siglo XIII. Antes de eso, el latín era completamente dominante. Los primeros textos en francés eran principalmente traducciones de textos religiosos y se caracterizaban por ser bastante literales, es decir, muy pegadas al texto original. Con la creación de las primeras universidades en el siglo XIII, la traducción comenzó a crecer. El francés empezó a utilizarse en documentos administrativos, lo que indica que el idioma estaba ganando importancia. Sin embargo, el latín seguía siendo la lengua principal para el conocimiento académico, especialmente en áreas como la ciencia y la filosofía. Durante el reinado del rey Carlos V, la traducción fue promovida de manera activa. Uno de los personajes más importantes de esta época fue Nicolás Oresme, quien tradujo obras de Aristóteles al francés. Además, Oresme no solo traducía, sino que también reflexionaba sobre el proceso de traducción, destacando la importancia de la precisión y la creación de nuevos términos. En el siglo XVI, durante el Renacimiento, hubo un gran aumento en la cantidad de traducciones. Esto se debió, en parte, a la invención de la imprenta, que facilitó la difusión de textos. También hubo un renovado interés por los textos clásicos, y se buscó hacerlos accesibles a un público más amplio, no solo a quienes sabían latín. Étienne Dolet fue una figura clave en la historia de la traducción. Propuso 5 principios fundamentales para traducir correctamente, entre ellos entender el texto original, dominar ambos idiomas y evitar traducir palabra por palabra. También defendía el uso de un lenguaje claro y natural. Su trabajo fue tan influyente que se le considera uno de los primeros teóricos de la traducción. La traducción tuvo un papel muy importante en el desarrollo del idioma francés. Gracias a ella, se crearon nuevas palabras y expresiones. Además, permitió que el conocimiento llegara a más personas, no solo a quienes entendían latín. A pesar de su importancia, la traducción también fue criticada. Algunos autores como Joachim du Bellay pensaban que la traducción limitaba la creatividad y que no podía reproducir la belleza del texto original. También se discutía si ciertos textos, como la poesía, podían realmente traducirse.
En los siglos XVII y XVIII surgió un estilo conocido como Le Bel Infidèle. En este enfoque, los traductores adaptaban los textos para que fueran más agradables al lector francés. Esto significaba que a veces cambiaban el contenido original, lo que generó muchas críticas. Además, en esta época la traducción no solo buscaba adaptar los textos, sino también responder a las necesidades del momento. Por ejemplo, muchas traducciones estaban relacionadas con temas religiosos, científicos y técnicos, lo que muestra que la traducción también servía para difundir conocimiento práctico. Mientras algunos traductores preferían adaptar los textos, otros defendían la fidelidad al original. Este conflicto entre adaptar o ser fiel al texto es uno de los debates más importantes en la historia de la traducción y continúa hasta la actualidad. En este siglo se dejó un poco de lado lo clásico y hubo más interés en obras inglesas y alemanas, como novelas y textos filosóficos. Durante el siglo XVIII, especialmente en la Ilustración, hubo un gran interés por las obras francesas en otros países como España. Intelectuales leían autores como Voltaire, Rousseau y Diderot. Además, la traducción tenía el objetivo de universalizar el conocimiento. Sin embargo, también existía censura, sobre todo hacia obras que criticaban la religión o la monarquía. Durante el Romanticismo, en el siglo XIX, se volvió a valorar la fidelidad al texto original. Los traductores buscaban respetar el estilo y la esencia del autor, incluso si el texto resultaba menos natural en francés. También se empezó a valorar la extranjeridad, es decir, conservar elementos del idioma original. En esta época también creció mucho la traducción científica. Se tradujeron textos de medicina, geografía y ciencias naturales. Esto se debió al aumento del conocimiento y a la necesidad de compartirlo con un público más amplio. En el siglo XX y en la actualidad, la traducción se ha vuelto aún más importante debido a la globalización. Hoy en día muchas obras se traducen casi al mismo tiempo que se publican en su idioma original, especialmente las que vienen del inglés. La traducción también se ha convertido en una disciplina académica. Existen estudios, teorías y centros especializados en formación de traductores. Esto ha permitido profesionalizar esta actividad. Gracias.